Buenos días. Vamos a esperar unos minutos en lo que se van conectando sus demás compañeros. Mientras me voy presentando, soy Octavio López Pineda. Soy profesor generalmente de Ingeniería Eléctrica, y ahorita estamos de apoyo para la parte de ICA y de ICISA también. Entonces, ¿cuáles son mis estudios? Soy ingeniero eléctrico de la ESIME Zacatecas. Después estudié un posgrado en la sección de la CEPI Zacatenco, y tengo maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica. Ya llevo alrededor de 5 años en la parte docente. Es, digamos, la parte que me agradó trabajar. En campo hay muchas cosas que hacer, hay mucho empleo. Sin embargo, a veces es muy exhaustivo, y la parte de la docencia te permite un poco tener más tiempo para ti, más tiempo para estar en familia, y sobre todo si les agrada la impartición de clases. Es un campo que hoy en día es importante, sobre todo porque se prepara a los próximos ingenieros, a nuestro presente está en las aulas, y nuestro futuro estará en próximos años en la parte industrial. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en la clase de instalaciones eléctricas? Básicamente, aquí veremos solamente la cuestión de baja tensión. ¿Cómo es que hablamos de baja tensión, alta tensión, media tensión? De acuerdo con las divisiones de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a tener que baja tensión es hasta 1000 volts o 1 kilovolt. Media tensión alrededor de 1001 volt hasta 35,000 kilovolts, y de 35,001 volt hacia arriba ya es alta tensión. Incluso se habla ya de extra alta tensión. Básicamente, un sistema eléctrico va a estar compuesto de generación, transmisión, distribución y utilización. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, digamos, después del transformador de distribución, recordando que las líneas que están del lado izquierdo, estas las realiza Comisión Federal, no solamente como sino con contratistas, donde vamos a tener centrales de generación, que hasta el momento pueden ser de tipo públicas o de tipo privadas. Públicas, como ya sabemos, Comisión Federal, y privadas, Iberdrola, Grupo Fénix. Hay muchísimas empresas que se dedican a la generación de la energía. Vamos a tener 2 tipos principales de generación de la energía: las famosas generación limpia, hasta cierto punto llega a ser más eficiente que la generación por medios tradicionales,
Sin embargo, al igual que en los medios tradicionales, como por ejemplo una hidroeléctrica, existen problemas. Hoy en día, a lo que se enfrenta la cuestión de las celdas fotovoltaicas, las celdas solares, es que existe un deterioro a lo largo del tiempo y después no se tiene que un medio por el cual, o por lo menos en México, un medio por el cual se puedan reciclar este tipo de componentes. Generalmente vamos a tener varios metales, entre ellos el aluminio. Ahí existen diferentes semiconductores como el silicio, entonces no hay un proceso por el cual se pueda llegar a reutilizar estos mecanismos. Y dentro de la generación de tipo convencional vamos a tener las hidroeléctricas. La más cercana es la Yesca. Tenemos termoeléctricas, la del Valle de México, y otras que también están por aquí cerca. Después viene la línea de transmisión. Esas son las famosas torres que podemos ver en las calles, y que los niveles de tensión son de 440 kilovolts, que realmente ya estaríamos hablando de un nivel de alta tensión. ¿Qué niveles de tensión o cómo es que se realiza el cambio hacia la media y la baja tensión? Recordar que nosotros, o la subestación, un transformador, parte del principio de la ley de inducción de Faraday, en la cual el campo magnético que se genera en el lado primario se va a inducir en el lado secundario, y dependiendo del número de vueltas que yo tenga en el devanado secundario, yo puedo cambiar, puedo aumentar o disminuir el nivel de tensión, o incluso mantenerlo. Entonces, el principal elemento, por eso es que aquí ven un símbolo de transformador, que básicamente son dos bobinas, donde el lado primario es la parte donde yo alimento y el secundario es la parte donde yo tengo el segundo nivel de tensión. Pasa por la línea de transmisión, que dijimos que eran las antenas. Después pasa una estación. Esa subestación lo que hace es disminuir el nivel de tensión. Una vez que disminuye ese nivel de tensión, pasa al transformador de distribución. Ese transformador de distribución es el que comúnmente nosotros tenemos en los postes. Ese sistema es de distribución. Hasta el lado izquierdo vamos a tener dos niveles, 13.5 y 23 kilovolts. Ya estamos hablando de media tensión. Una vez que pasamos de media tensión, del lado derecho ya vamos a tener la baja tensión, donde vamos a encontrar tensiones como 480, 600, 220, 240, y la que nos suministra a nosotros, que somos pequeños consumidores, o una casa es 220 o 127, que generalmente es 127. Eso es, digamos, en donde nosotros vamos a estar involucrados. El sistema eléctrico de nuestro país es básicamente lo que se muestra en la pantalla. Puede haber algún cambio, sí, porque todos son pequeños sistemas interconectados. ¿Quién es el que se encarga de ver la calidad de energía, el cómo nos conectamos? Estamos hablando del
Centro Nacional de Control de la Energía, o comúnmente llamado CENACE. El CENACE es el encargado de ver cómo se está conectando y desconectando todos los circuitos. Recordar que en la parte eléctrica vamos a contar con 3 elementos, una resistencia, un capacitor y un inductor. En base a esos simples elementos, en RLC, se puede modelar cualquier circuito. Generalmente cuando se hacen estudios de cortocircuito, estudios en los cuales se puede provocar la falla de manera teórica, el sistema te ve como un nodo. Ese nodo es un simple punto, pero que está interconectado a otro punto, y entonces ya ahí lo que se realiza son los famosos circuitos equivalentes de Thevenin y circuitos equivalentes de Norton. ¿Dónde puedo aplicar los temas? Generalmente son en sistemas de tipo habitacional y algunas empresas que no demanden la energía eléctrica. Vamos a tener tableros o interruptores de baja tensión que deben cumplir con los siguientes requerimientos, y aquí vienen los niveles de tensión, que son 120, 240 de corriente alterna. Recordar que hasta hoy en día la única manera que nos suministra energía Comisión Federal, las subsidiarias, es en corriente alterna, y que su forma de onda es de tipo sinusoidal, que puede ser senos o cosenos. Entonces es por eso también que la importancia del estudio del cambio que se tiene que hacer cuando se tienen sistemas en tiempo continuo, y que hay que pasarlos a tiempo discreto, es decir, pasar de una señal sinusoidal a prácticamente un escalón unitario. Tiene que tener ciertas especificaciones los tableros, pero antes de ver los tableros vamos a ver cómo es que podemos dividir los niveles de tensión. Cuando hablamos de fase, se refiere a el hilo conductor o el cable que está alimentando a un nivel de tensión diferente de cero, y el neutro va a ser mi tensión de referencia o mi voltaje cero. En este caso vamos a tener una fase con 2 hilos, donde voy a tener mi base y mi neutro. Es por eso que se indica muchas veces en los libros, en la nomenclatura, me dice que tengo una fase 2 hilos. Al referirse a una fase 2 hilos, es cuando yo tengo fase y tengo neutro. Es la manera que calculamos. Después vamos a ver cómo es que se utilizan estas fórmulas, pero básicamente ese es un resumen de lo que estaremos viendo. La otra es, yo voy a tener una fase con 3 hilos, es decir, yo voy a tener mi fase, y voy a tener generalmente dos fases y un neutro. Aquí se equivocaron, aquí es 2 fases, 3 hilos. Y en donde ocupa para cargas de 4000 a 8000 watts. Recordando que generalmente la parte de consumo estará relacionada a los watts, por eso es que dicen tengo tantos watts de potencia,
Y el siguiente diagrama es de 3 fases, 3 hilos. Tengo 3 fases y aquí omito el poner un tipo neutro. ¿Dónde tengo este tipo de sistemas? En las redes de distribución. Recordando que nosotros vamos a tener principalmente 2 tipos de conexiones. La delta, donde las tensiones son iguales, y la estrella, donde voy a tener un hilo neutro que me va a generar otro nivel de tensión. Ese donde lo ocupo, ese en la parte residencial. Esto es la parte de distribución, a menos que la empresa requiera un sistema también trifásico. ¿Dónde puedo encontrar esos sistemas trifásicos? En las trituradoras. Muchas veces el nivel de tensión que requieren es a 220, pero trifásico. El siguiente es 3 fases, 4 hilos. Mismo sistema, solamente que tengo 127. Generalmente se deja el 127 para contactos para computadoras, alguna parte de alumbrado y para todos los elementos de tipo electrónico. Recordar que la mayoría de nuestros aparatos electrónicos consume corriente alterna, pero que pasa por un proceso en el cual alimenta una batería, es decir, vamos a pasar por un proceso de conversión de la energía de corriente alterna a corriente directa. ¿Cuáles son los diagramas que se utilizarán? Es un transformador con núcleo de hierro, en el cual me indica que son, en este caso son de 127 de corriente alterna a 24 volts de corriente alterna. Aquí también está incorrecto. ¿Qué o cómo sé que es corriente alterna? El transformador eléctrico hoy en día y desde hace mucho tiempo solamente se utiliza para la conversión de la energía o la reducción de corriente alterna a corriente alterna. Hay mucha discusión en esa cuestión, porque ya le quieren llamar corriente directa. Sin embargo, yo considero que no se le tiene que llamar así, se tiene que llamar corriente alterna, pasa por procesos de rectificación y entonces ya es corriente directa. Aquí dice sistemas de fuentes de poder para conmutadores telefónicos, señales audibles y sonoras. Sí, de hecho 24 volts de corriente directa ya se utiliza para sistemas de fuentes de poder, pero tiene que pasar por un proceso de rectificación. Generalmente es puentes de diodos que me generan ya la rectificación. Después pasa por un proceso de estabilización con un diodo Zener y un capacitor, y entonces yo ya tendría la corriente directa. La siguiente es una fuente de corriente directa, una serie de acoplamientos de baterías que me van a generar 120 volts a 2 hilos. Ellos le llaman hilos al positivo y al negativo. Yo lo he visto más como polos, pero aquí en la nomenclatura de este documento me dice que son 2 hilos. Lo mismo, o existen ya sistemas de alumbrado de emergencia con unidades independientes recargables. Generalmente este tipo de aparatos son con tecnología LED, recordando que los LED se van a alimentar con corriente directa. ¿Cuál es la ventaja de los LED? Que te iluminan mejor que una lámpara convencional. Sin embargo, no hay una reglamentación que te diga cómo es que realizas el cambio de una luminaria a otra. Básicamente lo que se está haciendo el día de hoy es, tienes una lámpara convencional y la cambias por LED sin ni siquiera hacer un cálculo, ¿no? Porque no hay una reglamentación, por lo menos en nuestro país no existe. ¿Cuál es la ventaja? Que
no tengo que hacer el cambio que directamente a mi sistema de celdas solares, recordando que las solares me van a suministrar alrededor de 12, 15 volts. Lo único que hago es elevarlo, a lo mejor conectando ciertos elementos al inversor, porque aquí vamos a hablar de inversores para elevar el nivel de tensión y lograr esos 120. A mí se me hace muy alto el voltaje. Yo los he visto más pequeños, alrededor de 12 volts, que se conectan directamente a mi sistema fotovoltaico. Vamos a omitir estas partes. Lo que ahorita importa es ver un poco la nomenclatura que se utiliza en los planos eléctricos. De hecho, si a alguien le gusta toda esta parte, hay muchas obras en las cuales se requiere de un residente de obra. Básicamente, el residente de obra se encarga de ver cómo es que se ejecutan las instalaciones, teniendo en cuenta que tiene que conocer qué es una instalación eléctrica, qué es una hidrosanitaria, qué es la de comunicaciones, porque hoy en día tienen que estar intercomunicadas, la de gas, o sea, toda esa parte es la que se encarga un residente de obra. Obviamente no estás solo. Digamos que tu jefe inmediato sería un arquitecto, porque nosotros como ingenieros, e incluyo a los ingenieros civiles, hacemos que funcione el sistema. Sin embargo, los arquitectos hacen que luzca, que incluso las luminarias tengan cierta estética. Entonces es por eso que un arquitecto pasa a ser el elemento más importante en una construcción. Entonces, dentro de esas labores que tiene un ingeniero, en la parte de la supervisión de las obras, es conocer aquella nomenclatura que se plasma en los planos. De hecho, el objetivo de esta materia es que al final del curso ustedes entreguen un pequeño proyecto en el cual realicen los cálculos de las luminarias, el cálculo de los interruptores, cómo es que se conectan, si van en escaleras, si son interruptores sencillos. Entonces toda esa parte es la que vamos a estar viendo, y entregar un plano en AutoCAD. Por eso les pido que lo más pronto posible descarguen AutoCAD para que empecemos a hacer esta serie de ejercicios que ayudarán a que al final del semestre no tengan tanta carga de trabajo. Existen normas para realizar los planos, sí existen, no se han inventado de 3, 4 años, ¿no? Ya viene de hace 20 años. De hecho, existe una normatividad específica para el doblez de los planos, que generalmente son en un papel bond, en el cual es amplio, pero que se dobla a manera que lo tenga una hoja tamaño carta. Entonces toda esa parte es la que estaremos viendo en esta clase. Vamos a empezar con los tipos de luminarias. Generalmente cambian por características específicas. Por ejemplo, con difusor acrílico prismático. El difusor acrílico prismático es la capa de material semitransparente
que me va a recubrir mi luminaria fluorescente. Generalmente las fluorescentes son de tipo tubo, entonces es por eso que y son de diferentes gases como el xenón y el neón, que al hacerse una reacción química, una pequeña explosión, lo que hace es que el gas encienda y me presente una iluminación. Luminarios fluorescentes para empotrar, esos son los que van en pequeñas cápsulas. Estos son solamente puestos con pequeñas armellas, con sujetadores, y generalmente van en la parte de arriba. Le digo generalmente porque en muchas aplicaciones se pone como pasos, es decir, en las escaleras se pone un pequeño nicho y ahí se pone estas luminarias fluorescentes de bulbos, luminarios. Estos son generalmente los más comunes que vamos a encontrar en la iluminación. Las arborescentes, hay que indicar de cuántos watts, no solamente hay de 75, hay de 90, de 100 watts, pues aquí es donde se indica. Esa es la convencional, de 20, 50, hay de 100 watts. El apagador sencillo, con 2 puntos, el apagador de escalera, que me va a servir para controlar desde 2 puntos, y existe otro que es el de 4 puntos, aquí también faltó agregarlo, que me va a servir para conectar un circuito y controlarlo desde 3 puntos diferentes. Después vamos a ver cómo es que se conectan estos apagadores. Generalmente es sencillo, donde el elemento se va a intercalar en la fase o en la parte positiva y va a cerrar en el foco o en nuestra lámpara con el neutro. Generalmente, y ustedes se van a encontrar mucho en la parte ya práctica, que sobre todo los técnicos electricistas ya te dicen, no, para luminarias calibre 12, para contactos y contactos especiales calibre 10. Como tal, sí es correcto, sin embargo, hay que a veces justificar el por qué utilizo calibre 12, el por qué utilizo calibre 10, entonces esa es la labor de nosotros como ingenieros. Los motores eléctricos, que a veces se simbolizan con un punto, o a veces es un círculo y en medio una M. Los arrancadores magnéticos, que son simplemente interruptores. El termomagnético, de este hay mucho. El día de hoy se está cambiando por el de los antiguos de cuchilla, lo cual es a veces son de tipo obsoleto, ¿no? Y la conexión a tierra, que es básicamente mi 0 volts. Cuando nosotros tenemos un sistema, hay que generalmente aterrizar los tipos termogéticos, N-polos. Entonces, estos son todos los elementos que vamos a estar viendo y que después hay que verlos de manera física. Señales de TV, todo esto es lo que se tiene que especificar en un plano. A veces vemos tantos elementos que decimos qué será, ¿no? Pero entonces esta clase de eso se trata, de ver cuáles son los tableros generales, cuáles son los tableros de control, si es que hay un dispositivo que me controle la bomba, si es que no hay. Entonces toda esa es la parte que se ve en este curso. Tubería conduit,
hay dos tipos de tuberías. La tubería que es galvanizada, que generalmente es un tubo que es rígido, es la que tenemos nosotros en las instalaciones del poli. Y el otro que es el PVC. El PVC, que aquí hay de dos tipos, el de pared gruesa y de pared ligera o pared delgada, y que las medidas son expresadas en pulgadas de media, de 3/4 de pulgada, pulgada y media, pulgada 3/4, y que ese tipo de tuberías son las que se utilizan en las instalaciones eléctricas en baja tensión, dependiendo de la aplicación. Generalmente las que son tipo intemperie o que van a estar expuestas al medio ambiente son de tipo galvanizado, que vamos a igual a tener de dos tipos, los que son lisos y los que tienen cuerda. Entonces, y ahí vamos a tener otros tipos de conexiones que son niples, o los que son los coples, atornillables, o a veces son soldables. Entonces, en el mundo de las instalaciones eléctricas hay muchísimos materiales, hay que saber cuál utilizar en cada caso. Generalmente el de tipo PVC es el que va ahogado, o el que va escondido, el que va sobre piso, y el que va sobre muro, dependiendo de la instalación. Generalmente en la industria ustedes se van a encontrar que no son ocultas, sino que son visibles las instalaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque muchas veces hay que hacer muchísimos cambios. Entonces, para mí es más práctico ver dónde está la instalación eléctrica y hacer el cambio prácticamente rápido. En cambio, si yo tengo una instalación, tengo que detectar la ruta de la instalación, y es un poquito más difícil hacer los cambios. Y ustedes lo van a ver cuando salgan a la industria. Generalmente cuentan con subestaciones, cuentan con cables de tipo de media tensión. ¿Por qué? Porque la energía que ellos consumen hace que o las tarifas que maneja CFE hacen que se conviertan en consumidores de media tensión, debido a que sus aparatos consumen ese tipo de tensión. Entonces, estos son la nomenclatura que se estará utilizando. Tubería que sube es un punto, es un círculo y un punto, no confundir con el del motor. Por eso es que el del motor en ocasiones se pone un círculo y una M. Tubería que sube cuando nosotros tenemos más de un piso, o cuando la instalación es de tipo aérea. Que vamos a tener tanto en baja tensión como en media tensión, de tipo aérea, que va por arriba, y de tipo subterránea, que va enterrada en piso, y a veces es visible, a veces no es visible, dependiendo igual de las aplicaciones que se quiera realizar. Cuando es en la industria, lo que les decía, se deja visible, pero se deja pegada al muro para que no estorbe con las maniobras que se vayan a realizar. ¿Qué hay más? Hay contactos monofásicos, hay contactos de tipo trifásico. Ese trifásico es cuando yo conecto ahí maquinaria muy robusta, o incluso motores. Me ha tocado ver en la parte de la minería que se requiere alrededor de
880 en trifásico, entonces ese tipo de contactos se tienen que instalar. Cuando se habla de minería, ahí básicamente se ocupan cables que tienen una cubierta de plomo que simplemente los dejas caer y se quedan enterrados. Contactos de monofásicos duplex regulado, mesa de cómputo. Entonces todo este tipo de nomenclatura es la que vamos a estar utilizando y les pido que la revisen, que poco a poco se vayan realizando con ella y vamos a ver algunos de los elementos que más se ocupan en estos temas. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que se tenga sobre lo que se ha estado platicando. ¿Puede utilizar SolidWorks para lo del proyecto? Ah, sí, adelante. Ok, gracias. Sí, pueden utilizar algún otro software que sea parecido a AutoCAD. Les comento que AutoCAD porque la mayoría de los arquitectos y los ingenieros eléctricos es el que utilizamos. El ingeniero civil utiliza uno que se llama CivilCAD, es parecido a AutoCAD, pero que tiene como más la parte de muros, digamos la estructura y las cargas, y en este caso pues AutoCAD como tal ya tiene elementos de parte más como eléctrica y electrónica. Solid como tal solamente lo utilizarías como para el dibujo, ¿no? Igual que AutoCAD. Sí, profesor. Es que como ese Okay. nos los enseñaron en tercero, ese es el que tengo. Ok. Sí está bien y sí está pesado, ¿no? El SolidWorks. Yo lo tengo, pero para diseño de piezas mecánicas y sí me consume bastante disco duro y también memoria RAM. Entonces, si no hay preguntas o dudas, hasta aquí dejaremos la clase porque ya casi nos saca la aplicación. De todos modos, si hay preguntas o dudas, me avisan. Voy a estar subiendo contenido ahí en Classroom y estas notas. Todo esto es hasta cierto punto reciente. Entonces, si no hay preguntas, dejaremos hasta aquí la clase y yo les haría la invitación para la siguiente reunión. ¿Va? Sí, está bien, profesor. Bueno, que estén muy bien, que pasen un excelente día. Gracias, profesor, igualmente. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Luego, profe, Hasta luego. buen día. Buen día, profe.